estimados profesionales, bienvenidos sean todos. Esperamos que estén teniendo un bendecido inicio de semana. Hoy, 1 de marzo de 2021, agradecemos su sintonía en la forma virtual en donde se desarrollará el tema recepción de la declaración jurada en el año de la ética y la probidad en el marco del bicentenario de la independencia de Guatemala. Agradecemos a las autoridades, al doctor Edwin Humberto Salazar Jerez y a la directora del área de formación y capacitación en fiscalización y de control gubernamental, la maestra Eti Saraí Castro. Se pueda realizar esta actividad. Deseo hacer, estimados profesionales, de su conocimiento que se encuentra habilitado en el chat a la derecha de sus pantallas para que puedan colgar sus interrogantes. Importante registrar su asistencia en el formulario que está circulando en el chat del presente evento, para que de esta manera se les pueda hacer llegar su constancia de participación. Así también llenar el formulario de evaluación del evento que será trasladado al finalizar. Es totalmente anónimo y nos encantaría saber su opinión de esta actividad con el único fin de mejorar y llevar mejores técnicas y estrategias para ustedes. Sin más preámbulo, quiero presentar al licenciado Alex Roldán Peletería, quien en sus años de experiencia tiene 16 años en la Contraloría General de Cuentas, ha sido jefe del Departamento de Declaración Jurada Patrimonial y es licenciado en Administración Pública. Un verdadero gusto tenerlo con nosotros, licenciado, compartiendo sus conocimientos. Bienvenido, licenciado. Licenciado, perdone, disculpe la interrupción, el micrófono lo tiene que activar. Buenos días, compañeros, ¿me escuchan? Licenciado, se le escucha muy bien. Buenos días a todos los compañeros de esta gran familia de la Contraloría General de Cuentas. Para mí es un gusto y para todos los que no me conocen, mi nombre es Alex Rolando Pellecer Turcios y como bien lo dijo el compañero, soy el jefe del Departamento de Declaración Jurada Patrimonial. En esta mañana vamos a aprender todos juntos porque cada día se aprende algo nuevo en este ámbito de la Dirección de Probidad, en las recepciones de la Declaración Jurada Patrimonial, pero es muy importante que todos sepamos también los fundamentos legales. ¿De dónde proviene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene todo este engranaje y cuál es el objeto por cual la ley fue creada? Entonces, como les venía diciendo, hay compañeros de nuevo ingreso o que no han tenido la oportunidad de tener estas charlas para que todos vayamos aprendiendo conjuntamente y todas sus dudas se puedan ir resolviendo del día con día de lo que va saliendo en cada de sus delegaciones departamentales. Les voy a compartir una pequeña presentación sobre la ley de probidad. Como todos ustedes ya saben, o la mayoría ya saben, el decreto 89/2002, Ley de Probidad y de Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos del Congreso de la República y el Acuerdo Gubernativo 613/2005 y su reglamento de la Presidencia de la República. Tal vez para muchos va a ser un poco tedioso que regresemos y, como dicen, otra vez la ley, pero es muy importante porque hay personas que se acercan aquí al departamento o a la dirección y siempre nos preguntan, ¿cuál es el fundamento legal? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Dónde dice que yo estoy obligado a presentar declaración jurada? Y todas esas incógnitas tenemos que resolverlas de un momento a otro y por lo tanto es oportuno que todos aprendamos
un poco o reforcemos un poco los que ya sepamos sobre la ley de probidad. Hay varios fundamentos legales, como decíamos, el decreto 89 de 2002, el acuerdo gubernativo 613 de 2005, el decreto 1773 del Código Penal, el decreto 31 de 2002 con sus reformas, el acuerdo gubernativo 192 de 2014 de la Presidencia de la República y su reglamento, de la ley orgánica y sus reformas. Y todas estas leyes conllevan y nacen lo más importante del decreto 89 de 2002. Ley de probidad, artículo 1. Vean qué importante es este artículo, el objeto de la ley. Crear normas y procedimientos para transparentar el ejercicio de la administración pública. Vean de dónde nace un procedimiento. La misma ley en su artículo 1, en su inciso A, nos dice crear normas y procedimientos para transparentar el ejercicio de la administración pública. ¿Qué ha hecho en este caso la Contraloría General de Cuentas directamente de la Dirección de Probidad? Crear una norma y un procedimiento que sería el formulario, el DJP1 para la primera declaración o la entrega de cargo. Como ustedes saben, estos son procedimientos administrativos, pero que validan la información del sujeto obligado. Y más adelante vamos a poder ver cómo llenar un formulario DJP1 o un DJP2, cuáles son esos requisitos que nos pide el reglamento y cuál es el objeto de crear esa norma de procedimiento. También dice evitar el desvío de los recursos, bienes y fondos y valores públicos en perjuicio de los intereses del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, por medio de una norma y un procedimiento, tenemos que verificar o transparentar el ejercicio de un empleado o funcionario público en su ejercicio durante un empleo. Para prevenir, también dice en el inciso C, el aprovechamiento personal o cualquier forma de enriquecimiento ilícito de las personas individuales y jurídicas al servicio del Estado. En el acuerdo 1898 de la Presidencia de la República, también ahí podemos distinguir y podemos ya catalogar quiénes son los funcionarios públicos y los empleados públicos. Y en el reglamento de la Ley de Servicio Civil, en su artículo 1, habla de servidores públicos. ¿Se recuerdan que eso siempre lo hemos recalcado dentro de las capacitaciones que hemos tenido y la oportunidad, los que me han podido escuchar, para poder determinar quiénes son los funcionarios, quiénes son los empleados públicos y quiénes son los servidores públicos? En su inciso A, en el reglamento de la Ley de Servicio Civil, en el artículo 1, habla de funcionarios públicos. Dice, es la persona individual que ocupa un cargo correspondiente por el cual ejerce el mando de autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente. Esos son los funcionarios públicos. Por ejemplo, podemos decir que los funcionarios públicos son todas las máximas autoridades de cada institución. En nuestro caso sería aquí el señor Contralor, los señores subcontralores serían funcionarios públicos. Pero ¿quiénes son los empleados públicos? Es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley de Servicio Civil en virtud de nombramiento o contrato, expeditos de conformidad con las disposiciones legales, por el cual queda obligado a presentar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dirección continua del representante de la dependencia, entidad o institución donde preste sus servicios.
bajo la subordinación inmediata del funcionario o representante. ¿Quiénes son todos aquellos empleados públicos? Por ejemplo, en mi calidad de persona de jefe, soy un empleado público, que estoy bajo un nombramiento o contrato bajo la dirección continua del representante o la máxima autoridad, en este caso, el señor Contralor. Y así sucesivamente podríamos dar muchos ejemplos. Por ejemplo, un empleado público también sería aquel que ha sido contratado bajo el reglón 022, 021, 031, que tienen esa calidad de función pública, pero como empleado. Y aquellos funcionarios o máximas autoridades también que podemos decir que prestan un servicio y pueden ser la máxima autoridad o representante legal de una entidad autónoma, por ejemplo las municipalidades, serían los consejos municipales. Entonces es muy importante que esta mañana distingamos entre funcionario y empleado público. ¿Y cuáles son aquellas personas o servidores públicos que prestan un servicio al Estado y no tienen calidad de función pública? Serían todas aquellas personas que están bajo los reglones presupuestarios 029, subgrupo 18. El subgrupo 18 consta del 181 al 189. Para mí es algo nuevo estar dando esta capacitación por medio de estos medios. Entonces, estoy más acostumbrado a interactuar con ustedes. Pero, como les repito, vamos a dejar un largo espacio porque me imagino que están surgiendo varias dudas que quisieran ustedes que se les fuera resolviendo. Pero vayan preparándolas para que posteriormente nosotros podamos irlas resolviendo a conforme a derecho, a conforme a la experiencia y al día a día que se trabaja en el Departamento de Declaración Jurada en base a las directrices que nos dan nuestros superiores. Dice el decreto 89/2002, artículo 4, sujetos de responsabilidad, dice, son responsables de conformidad con las normas contenidas en esta ley y serán sancionados por el incumplimiento e inobservancia de la misma conforme al ordenamiento jurídico vigente en el país. Todas aquellas personas investidas de función pública, permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas. Por ejemplo, es muy importante lo que vimos anteriormente porque todas aquellas personas, funcionarios o empleados públicos, están investidas de función pública. Hay unos permanentes, hay otros transitorios y otros que no tienen sueldos o salarios, como por ejemplo, todos los miembros del Consejo Municipal no cuentan con un salario o una remuneración, no que son dietas. O gratuitos como aquellas personas que presiden, por ejemplo, las federaciones deportivas. En su inciso A, también nos hablan los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección popular, nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo presten sus servicios en el Estado, sus organismos, los municipios, sus empresas y entidades descentralizadas y autónomas. Asimismo, esta disposición quedan comprendidos quienes presten su servicio al Estado de Guatemala en el exterior del país y en cualquier ramo. No podrán optar, en el artículo 16 dice, impedimentos para optar a cargos públicos. Miren las consecuencias que traen al no presentar una declaración jurada o no dar una buena información a las personas que sí son sujetas a su presentación. Pueden encontrar impedimentos para optar a cargos o empleos públicos. Dice, no podrán optar al desempeño del cargo de empleo público quienes no reúnan las calidades y requisitos requeridas para el ejercicio del cargo de empleo, de que se trate. Quienes habiendo recaudado, custodiado o administrado bienes del Estado
no tengan su constancia de solvencia o finiquito de la institución en la cual prestó sus servicios y de la Contraloría General de Cuentas. Aquí me quiero detener un momento y hacer esa aclaración. Si nosotros no prestamos un buen servicio, claro, podemos provocar que las personas no presenten su declaración jurada al momento que a ellos les corresponda. Por lo tanto, les ocasionamos un problema cuando ellos quieran optar a un nuevo cargo o puesto en la función pública. Porque al momento que ellos soliciten su constancia, se les va a denegar porque ahí les va a saltar que tenían que presentar declaración jurada. Por eso es muy importante esta mañana que todos nos quede claro quiénes sí tienen que presentar declaración jurada y quienes no están obligados a la presentación. En el inciso C, quienes hubieran sido condenados por delitos de enriquecimiento ilícito, narcotráfico, secuestro, asesinato, defraudación tributaria, contrabando, falsedad, aprobación indebida, robo, hurto, estafa. Esto ya se sale del contexto de la presentación de la declaración jurada, pero es para que nosotros tengamos un poco de conocimiento y sepamos que hay ciertos empleados o funcionarios públicos que no se han desempeñado probamente o transparentemente sus ejercicios en la función pública y se les va a limitar estos cargos o empleos. También hay otras prohibiciones en el artículo 18, como dice, disponer de los servicios del personal subalterno para fines personales o en beneficio de terceros. Vean que este año que se ha declarado de la ética y la probidad, nosotros también como empleados o funcionarios públicos de esta gran familia de la Contraloría General de Cuentas, tenemos que tener bien claro las prohibiciones que tenemos como empleados o funcionarios públicos. Disponer de los servicios del personal subalterno para fines personales o en beneficio de terceros. Solicitar a otros gobiernos o empresas privadas colaboración especial para beneficio propio o para un tercero. Actuar como abogado o representante de una persona que ejerce reclamos administrativos o judiciales en contra de la entidad al cual sirve estando en el ejercicio del cargo de empleo. Nombrar o remover al personal por motivos o razones políticas, partidistas o ideológicas. Utilizar recursos humanos y financieros del Estado para la promoción personal o del partido político que pertenece. Vean qué importante es este artículo, y no solo para nosotros como empleados de la Contraloría General de Cuentas, sino también para todo aquel empleado o funcionario público de la administración, que tendría que tener bien claro estos incisos del artículo 18 del decreto 89/2002 para poderse desempeñar en un ejercicio de transparencia, de probidad en su función pública. El decreto 89/2002 también nos habla en su artículo 20 que la declaración jurada de bienes, de derechos y obligaciones que bajo juramento deberán presentar ante la Contraloría General de Cuentas los funcionarios públicos como requisito para el ejercicio del cargo o empleo, y al cesar en el mismo como requisito indispensable para que se le extienda el finiquito respectivo. Están sujetos a la obligación de cumplir con la presentación de la declaración jurada patrimonial las personas siguientes. Y aquí sí quiero enfatizar. Este artículo 20 es una condicionante porque nosotros como empleados o que estamos prestando un servicio de quienes están o no están obligados a la presentación de la declaración jurada, tengamos bien claro. Dice, todas aquellas personas investidas de función pública permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas, excepto aquellas cuyo sueldo mensual sea inferior a 8,000 quetzales y no manejen o administren fondos públicos. ¿Qué quiere decir este artículo? Que todo empleado o funcionario público que devengue de 8,000 quetzales sueldo base, hago la aclaración, para adelante, tiene que presentar declaración jurada patrimonial, o que su sueldo sea inferior
pero que maneje o administre fondos públicos. Y yo creo que aquí también van a surgir varias dudas. ¿Qué es manejo? ¿Qué es administración de fondos públicos? Porque a veces los nombramientos o contratos o constancias no son claras por qué motivo las personas se acercan a las diferentes delegaciones departamentales a presentar su declaración jurada patrimonial. Pero también en el inciso B habla que todos los funcionarios y empleados públicos que trabajen en aduanas, puestos fronterizos, Dirección General de Migración, puertos y aeropuertos de la República o que se encuentren temporalmente destacados en dichos lugares. Este inciso es específico para todas aquellas personas que estén destacadas en lo anteriormente dicho, en las aduanas, puestos fronterizos, Dirección General de Migración, puertos y aeropuertos, pero exceptuando aquellas personas que contratan bajo el reglón 029 y su grupo 18. Eso lo tenemos que tener bien claro. De ahí todos los demás, no importando si ganan 8,000 o no, o si manejan o administran fondos del Estado, todos los funcionarios y empleados públicos que estén trabajando en aduanas, puestos fronterizos, Dirección General de Migración, puertos y aeropuertos, tienen que presentar declaración jurada. Entonces, ustedes pueden ver que en el inciso A habla de 8,000 quetzales para todos aquellos empleados o funcionarios públicos del sector público, ¿va? O que su sueldo sea menor, pero que manejen o administren fondos del Estado. Pero ya en el inciso B, ya me habla de empleados y funcionarios públicos específicos, que ahí sí no me pone una condicionante, ahí sí me dice que todos aquellos que estén contratados 011, 022, 021, 031, tienen que presentar su declaración jurada, no importando si su sueldo es superior a los 8,000 quetzales o si manejan o administran fondos del Estado. Más adelante espero sus comentarios, sus dudas, para irlas resolviendo, para que todos estemos en un contexto y podamos desempeñarnos en una buena administración dentro de las delegaciones departamentales donde ustedes prestan este servicio. Hablamos del artículo 26. ¿Quiénes tienen que hacer una ampliación? Por la experiencia que yo he tenido en este departamento de declaración jurada patrimonial, la gente se acerca y confunde la ampliación con la actualización de datos, cosa que nosotros ya tenemos bien clara como trabajadores de esta institución y tenemos que hacerles esa distinción. La ampliación, ¿qué es la ampliación? La ampliación es ampliar tanto un activo como un pasivo dentro de una declaración jurada, como lo estipula el artículo 26, en las siguientes condiciones. Debe realizarse, dice, en el mes de enero de cada año, cuando el declarante, el cónyuge o sus hijos dependientes adquieran lo siguiente. En el inciso A nos habla, si en el curso del año adquirieron bienes, inmuebles, por cualquier título o valor. Escuche, si en el curso del año adquirieron bienes por cualquier título o valor. B, si adquirieron otros bienes cuyo precio sea mayor de 50,000 quetzales, también tienen que hacer una ampliación. Si contrajeron acreencias o deudas mayores de 50,000 quetzales, también tienen que presentar una ampliación. Actualmente nosotros, como lo dice el artículo 1, el objeto de la ley, creamos normas y procedimientos, ¿va? Y por lo tanto tenemos un formulario de ampliación que se llama la forma DJP2, que es muy fácil y sencilla. Y más adelante vamos a ver cómo llenarla y cuáles son los datos que tienen que llevar estas declaraciones juradas patrimoniales. Es muy importante recalcarles a los usuarios que tienen que presentar declaración jurada sobre la confidencialidad de su misma declaración. En el artículo 21
nos habla que los datos proporcionados por los funcionarios públicos dentro de su declaración jurada patrimonial deben tenerse como proporcionados bajo garantía de confidencialidad. Se prohíbe su divulgación por cualquier medio y solo podrá verificarse dentro de un proceso judicial. Vean que esto es muy importante para darle la seguridad a todo empleado y funcionario público que esa información que ellos están declarando bajo juramento no va a ser divulgada ni a los medios de comunicación ni a personas ajenas a esta información. Por eso nosotros tenemos que citarles siempre el artículo 21 para que ellos estén tranquilos y puedan dar la información lo más certera. Y muchos nos preguntan, ¿cuál es el plazo de la declaración jurada? Pues vean que en el artículo 22 nos habla de eso. Dice, la declaración jurada patrimonial deberá presentarse por los obligados dentro de los 30 días siguientes de la fecha efectiva de toma de posesión del cargo o de empleo y dentro de los 30 días posteriores a la fecha en que cesen el ejercicio de sus funciones. Pero muchos nos preguntamos, ¿serán corridos? ¿Serán hábiles? Y la respuesta sería muy fácil. Son 30 días hábiles los que se toman a partir de la fecha efectiva de la toma de posesión, tanto para la primera declaración como la entrega de cargo o cese de la función pública del empleado o funcionario público. Yo creo que esto tiene que estar bien claro porque hay muchas personas que se acercan a las delegaciones departamentales, incluso aquí en el departamento, y no tienen claramente cuál es el plazo permitido por la ley. Y a veces incurren en plazos extemporáneos que ya tienen algunas consecuencias, no solo de propuestas de sanciones, sino que ahora hasta denuncias penales. Y eso también lo vamos a ver dentro de un ratito. En este artículo 28, personas exentas a la presentación de la declaración jurada patrimonial, quisiera detenerme un momento. Dice, quienes ejerzan cargos empleos públicos en forma temporal hasta por un periodo de un mes contado a partir de la fecha de toma de posesión. Hay muchas personas que cubren interinatos que van a manejar fondos de caja chica, fondos rotativos, vales de combustibles, o van a aprobar o van a ejecutar algún fondo del Estado. Es muy importante tomar en cuenta que aquellas personas que solo lo ejerzan por un periodo máximo de un mes contado, no tienen que presentar declaración jurada. Las personas que hacen interinato o van a cubrir vacaciones a personas que manejan fondos del Estado que no pasen un mes contado, tampoco tienen que presentar su declaración jurada patrimonial. Eso es muy importante que tomemos en cuenta a la hora de dar una información si la persona tiene o no tiene que presentar su declaración jurada. También es muy importante decir que en el acuerdo 118-2007 de la Contraloría se estipuló que no están obligados los trabajadores que se encuentren presupuestados bajo el reglón 029 y su grupo 18, como lo decíamos anteriormente, porque no tienen función pública, porque son prestadores de servicios del Estado, pero no pueden ejercer función pública. Vean que el Acuerdo Gubernativo 613-2005, que es el reglamento de la Ley de Probidad, en sus artículos 35 habla de los casos no previstos. Como yo les decía, cada día vamos aprendiendo, cada día se presentan nuevos casos que la ley no contempla. Entonces, este artículo es específico para aquellos casos que no estaban previstos, como los casos de pandemia, se tomen en cuenta o en consideración por nuestras autoridades haciendo un análisis basado en derecho, basado en los acuerdos que salieron publicados de suspensión y cuando suspenden los plazos para los tiempos para las sanciones, y cuando se rehabilitan los plazos.
Y también podemos mencionar en el artículo 29, inciso G, interpretar, aplicar y hacer cumplir las disposiciones de las leyes de la materia de la probidad y resolver los casos no previstos en la ley en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Contraloría, de conformidad con su fundamento y asesor legal. Una de las consecuencias, cuando nos preguntan varias instituciones, por ejemplo, me gustaría recalcar esto también, que los responsables en notificar a todo sujeto obligado, o toda persona que llene los requisitos conforme al artículo 20, artículo 4, lo estipula, son aquellas personas que podríamos decir que están contemplados en el artículo 19, requerimiento para la presentación de la declaración jurada patrimonial, los jefes o directores de personal, de recursos humanos, presidentes, gerentes, administradores u otras autoridades que tengan dentro de sus obligaciones emitir nombramientos o dar posesión de cargos o puestos. Y serán responsables, dice este artículo 19, de requerir por escrito a las personas obligadas a presentar su declaración al momento de la toma de posesión del cargo. En igual forma, en el caso de la entrega del cargo público, es obligatorio notificarlo en un plazo máximo de 5 días a la Dirección de Probidad. Como ustedes se darán cuenta, también la Dirección de Probidad ha ido evolucionando. Ya ahora podemos recibir las altas y bajas por un sistema que, valga la redundancia, se llama altas y bajas, que a todo lo facilita, y podemos llevar más controles de quiénes estas personas que están investidas como jefes o directores de personal o de recursos humanos o presidentes o gerentes tienen la obligación, como lo dice este artículo 19 del reglamento 613/2005, de notificarlo a esta dirección en no más de los 5 días que tiene al principio de cada mes. Pero también dice que hay una responsabilidad administrativa de recursos humanos de acuerdo al reglamento de la Ley de Probidad en su artículo 20. También dice: los jefes o directores de personal de recursos humanos, presidentes, gerentes, administradores u otras autoridades que tengan dentro de sus obligaciones emitir nombramientos o dar posesión de cargos o puestos, notificarán en un plazo de 5 días a la Dirección de Probidad, adjuntando para el efecto la certificación de acta de toma de posesión del cargo. En igual forma lo harán cuando las personas obligadas a presentar de su declaración sea ascendida a un puesto superior o una remuneración más alta. En caso de no cumplir con tal obligación, caen en responsabilidad administrativa. ¿Por qué me gustaría que analizáramos esto? Porque si ustedes se dan cuenta, parte de todo esto es los requisitos que nosotros pedimos. Pero lastimosamente en la administración pública los procesos administrativos son muy extensos o muy largos o muy burocráticos, y a veces las personas no tienen su acta de toma de posesión para poder presentar su declaración dentro de los 30 días, como dice el artículo 22, para no incurrir en alguna sanción. Entonces ya sabemos que los responsables de dar esta documentación tienen que ser los jefes de personal o directores de recursos humanos. ¿De dónde sale la sanción? A muchos nos han preguntado cuál es el fundamento de cómo sancionamos. Pero ustedes se dan cuenta, reformado el artículo 39, los últimos párrafos, dice así: para el caso específico de falta de cumplimiento de la entrega de la declaración jurada patrimonial en la oportunidad y forma y condiciones establecidas en la ley de probidad y de responsabilidad de funcionarios públicos, la sanción corresponderá al 100% de un salario mensual. Pero también nos dice que cuando la documentación necesaria para la presentación de la declaración jurada patrimonial no sea proporcionada en tiempo por la entidad correspondiente del funcionario en pago público, no tendrá la responsabilidad siempre y cuando presente dicha declaración en un plazo no mayor de 10 días de haber recibido dicha documentación. O sea, miren cómo va en relación el 19 y 20 del reglamento
de la Ley de Probidad con el Decreto 13/2013 y la Reforma 31/2002 de la Ley Orgánica de la Contraloría. Y también muchas personas dicen, bueno, mire, yo no tengo sueldo y salario, ¿cómo me van a sancionar? En el último párrafo también dice, para las personas sujetas al control y fiscalización de la Contraloría General de Cuentas, que no sean funcionarios o empleados públicos o que no perciban salario o sueldo del Estado, cada salario será expresado como sanción en el presente artículo, que será equivalente a 10 salarios mínimos. Ahí hablábamos en los casos de aquellas personas que no devenguen sueldo salario, pero sí devenguen dietas, comisiones o estén nombradas a honor. Y también esto ha traído ahora otras consecuencias. En el decreto 31/2012 de la Ley contra la Corrupción, vigente desde el 30 de noviembre de 2012, imagínense, la ley, el decreto 89/2002 entra en vigencia el 2 de febrero del 2002 y 10 años después lo complementan porque anteriormente no estaban tipificados ciertos delitos que la Ley de Probidad ya contenía. Por ejemplo, dice en el decreto número 1773 del Código Penal, artículo 419 ter, la falsedad en la declaración jurada patrimonial. Comete el delito de falsedad en la declaración jurada patrimonial el funcionario o empleado público o quien ejerza funciones públicas durante el ejercicio de su cargo incurre en falsedad al realizar las declaraciones juradas patrimoniales. Por eso es muy importante que nosotros, al momento que el sujeto obligado se apersone a las diferentes delegaciones departamentales a pedir el apoyo, la ayuda para la información, se les sea claro y se les diga que tienen que poner exactos, datos exactos, no asumiendo, porque podrían incurrir en lo que dice este artículo 419 ter, que sería la falsedad. Y también tiene acciones penales al poder comprobar nosotros que el sujeto obligado ha falseado una declaración jurada. Por ejemplo, la acción penal de este delito es independiente de los procesos por cuentas establecidos en la legislación ordinaria vigente. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 2 a 5 años y multa de 25,000 a 200,000 quetzales. Imagínense, e inhabilitación especial. También nos habla en el enriquecimiento ilícito, en el artículo 31 del Código Penal, ¿va? Pero ya entrando o terminando esta parte que para muchos es un poquito aburrida, vamos a entrar a lo que establece el reglamento y la información adicional que tiene que contener una declaración jurada patrimonial, que son los anexos. En la parte dorsal del formulario DJP1, si ustedes se dan cuenta, tenemos todos los rubros que contiene el activo. Y prácticamente aquí en acreencias nos dice que tenemos que detallar el nombre completo de las instituciones o personas de quienes es acreedor específico, dirección, documento legal y cantidad que se le adeuda. Eso sería una creencia. Muchos nos preguntábamos qué tendrían que consignar en un anexo. Alhajas. Se debe individualizar las joyas de oro, plata, platino, piedras preciosas, consignando el valor ascendiente a ese conjunto. Pero también es muy importante recordar que no solo el declarante tiene que ir poniendo sus datos, sino que también del cónyuge o conviviente e hijos dependientes. Bancos nacionales y extranjeros. Dice anotar el nombre de la institución bancaria, número de la cuenta o cuentas de dinero depositado en cada una de sus saldos a la fecha de la presentación. Bibliotecas. Forme un solo lote, dice, anote una cantidad aproximada de libros, enciclopedias, diccionarios, etcétera, pueden ser obras, no sé. En diversos, ahí entrarían los contratos funerarios, mausoleos,
establecimientos comerciales, inversiones nacionales o internacionales, maquinaria, talleres, mobiliario y equipo de oficina profesional, acciones nominativas de sociedades mercantiles, así como cualquier otro ingreso o beneficio personal que se haya obtenido con títulos de agua, derechos telefónicos o títulos de crédito. ¿Va? Aquí cabe mencionar, como ya lo están viendo aquí, que en diversos pueden consignar todas aquellas personas que tienen participación en sociedades mercantiles, ¿va? O juntas o consejos directivos, que les provoca un ingreso extra a la función pública que estén desempeñando. El menaje de casa dice que debemos que indicar los muebles, enseres, equipos, utensilios consignados en un valor a que asciende este conjunto. Nosotros lo dividimos, como lo dice bien el trifoliar, en sala, comedor, cocina, dormitorios. Ahí es donde tenemos que detallar de cuánto posee el sujeto obligado, su cónyuge o conviviente e hijos dependientes. Semovientes. Dice, indica la cantidad de semovientes formando un lote según la clase, vacuno, bovino o de otra especie o sangre, y anote un precio aproximadamente de cada grupo y su total. Lo ideal es que ahí en el anexo me lo desglosen por cabezas de ganado, cuando es vacuno, ¿va? Y pongan el valor unitario y el valor total. Vehículos, anote el número de tarjeta de circulación, número de placa, tipo, marca, línea, modelo, motor y valor aproximado. Si se dan cuenta, todos estos datos no es que nosotros nos los inventemos como departamento, como dirección de probidad, aunque simple y sencillamente el reglamento nos obliga a que solicitemos estos datos de la tarjeta de circulación para poderlos consignar dentro del IPRO, porque muchos usuarios se quejan, pero aquí ustedes ya tienen el fundamento legal, ¿va? Para que los que no tomaron nota, es en el artículo 8, información adicional de la declaración jurada patrimonial en los anexos. Bienes inmuebles, urbanos o rústicos, dice, anotar la dirección, valor estimado, número de finca, folio, libro y departamento que se encuentre inscrito en el registro general de la propiedad, y si carece de inscripción registrar, anotar la dirección y valor estimado. Es muy importante que esos datos los consignen, porque ustedes ya se han dado cuenta que el sistema los pide obligatoriamente. Pasivos, bancos, casas comerciales, personas individuales o jurídicas, o nombres de banco, persona individual o jurídica, número de préstamo hipotecario o prendario a que adeuda. Igual, en el caso de bancos, es necesario que nos consignen el nombre del banco, el número de préstamo y el valor que se adeuda al momento de la presentación de la declaración jurada patrimonial. Casas comerciales, nombre de la casa, si fue por medio de un préstamo, también colocarlo el número de préstamo, o solo se identifica la casa comercial y el valor a que se deuda a la fecha. Personas individuales o jurídicas, como bien lo dice, es muy importante indicar el nombre y el monto a que se le deuda a esta persona individual o jurídica. Las tarjetas de crédito igual, nombre del banco, número de tarjeta de crédito y el valor que se deuda a la fecha. ¿Cuáles son los requisitos para presentar la declaración jurada patrimonial de toma de posesión? Fotocopia de carnet de DPI y NIT. Contrato laboral o acta de toma de posesión o que certifica recursos humanos, presentar uno de estos tres documentos, pero no los tres. El problema que hemos tenido en el Departamento de Declaración Jurada a la hora de revisar la información que ustedes nos trasladan es que nos adjuntan estos tres documentos
y los 3 documentos se contradicen con la fecha de toma de posesión efectiva. Entonces sí tenemos que leer o tenemos que estar bien seguros de lo que le vamos a pedir a la persona al momento de la toma de posesión. Si la persona nos lleva acta de toma de posesión, pues solo el acta de toma de posesión. Si la persona lleva un contrato laboral, solo el contrato laboral. Pero si le aceptamos a veces 3 documentos, como se da a veces en el Ministerio de Educación, el problema es que los documentos se contradicen de las mismas fechas de toma de posesión. Yo me imagino que aquí van a saltar otro montón de preguntas y cuestionamientos que más adelante se los vamos a ir resolviendo. Detalle de bienes del activo y el pasivo. Es muy importante que las personas nos lo detallen conforme a los rubros que están en el dorso del formulario. La fotocopia del formulario lleno y firmado. ¿Por qué? Porque así nosotros le podemos sellar a las personas su constancia que sí se presentaron en el momento indicado para evitarles problemas. Como ya lo había repetido, el detalle de bienes de activo y pasivo. Disculpen que regrese. Es muy importante tener en cuenta que aquellas personas que ya presentaron una declaración jurada después del año 2013, por decirlo así, 2014, ya no tenemos que exigirles copia de DPI y de NIT. ¿Por qué? Porque vienen foliados y yo ya no los puedo extraer. Entonces estoy engrosando mucho los expedientes de cada persona cuando yo ya cuento con esa información de DPI y de NIT. Se les pide a aquellas personas que nunca han laborado en el sector público o que hayan presentado su declaración jurada antes del año 2013. Entonces sí es importante que llevemos ese control para no estar mandando documentos de más. Igual para la entrega o cese del cargo. Si fuera necesario que su declaración jurada la presentó, por ejemplo, en el año 2005, entonces ahí no se exigía o no existía todavía el DPI, lo que era la cédula, y el NIT no la juntaban, sí es necesario que le pidamos fotocopia de su DPI y de su NIT. También es importante que nos adjunten la fotocopia del acta de entrega de cargo o certificación de recursos humanos de la institución donde laboró. Pero solo una de esas dos, no las dos. Como lo repito, nos ha traído mucha confusión que al momento de nosotros revisar la documentación, los dos documentos contradicen uno al otro. Entonces es muy importante que solo se verifique en la delegación departamental cuál es el documento exacto donde está entregando el cargo público. También, como siempre, fotocopia de su formulario lleno y firmado, su detalle de bienes de activo y pasivo, para que se le pueda sellar correspondientemente y la persona se quede con constancia de que se hizo su trámite en el plazo establecido. Como ustedes ya saben, aquí está el formulario, ¿va? Es muy importante que las personas nos llenen todos los campos que ellos crean o que correspondan, ¿va? Que si la persona nos dice en este campo si está casada, nos consignen los datos del cónyuge o conviviente, ¿va? Si están solteros, no nos pueden poner aquí solteros porque el sistema no lo va a reconocer, ¿va? Necesitamos que vayan llenando conforme se les va requiriendo toda esta información. Aquí están los rubros que les decía, que es donde tienen que ya ponerme los totales de el detalle de sus anexos del activo y del pasivo. Aquí yo les tengo
un machote de un anexo que la señora subdirectora me hizo llegar, muy bonito, muy completo. No se los pude traer a colores. Yo diría que posteriormente se los voy a mandar a sus correos para que ustedes lo puedan tener, lo puedan compartir con los sujetos obligados y se les facilite el hacer un anexo de activo y pasivo. Las ampliaciones, ustedes se dan cuenta, es un poco más sencillo, solo tenemos que cumplir con los datos personales, datos de la institución donde labora, y en la parte de abajo detallar cuál es el motivo o lo que vamos a ampliar, ya sea un bien inmueble, ya sea un bien rústico, ya sea reportar un préstamo o la adquisición de un vehículo, ¿va? Y que no se les olvide que las personas tienen que firmar al final de detallar lo que se esté ampliando. Este es nuestro trifoliar. Si no lo tienen, pues se pueden comunicar conmigo, ¿va? Al Departamento de Declaración Jurada Patrimonial para ponernos de acuerdo cómo se les hace llegar un original para que se pueda sacar copias, o vamos a estarles sugiriendo a nuestros jefes superiores que nos manden la impresión para que ustedes tengan a color y se puedan dar y las personas tengan más claro cómo hacer o cómo llenar una declaración jurada patrimonial. Gracias por su atención. Espero les haya gustado. Y ahorita viene lo más interesante. Las dudas, problemas, todo estamos aquí para arreglárselos, ¿va? Vamos a tratar de cubrir todas las preguntas porque tenemos tiempo, ¿va? Yo me imagino que eso muchas personas están esperando todas las dudas que pudieron haber salido en esta pequeña presentación. Claro que sí, licenciado Pellecer. Le voy a transferir la primera pregunta, licenciado. Se la voy a leer. Las personas que son de asociaciones deportivas, que fungen con cargos de presidente o tesoreros, que prestan servicio ad honorem y no cuentan con renglón presupuestario, ¿qué renglón presupuestario se les asigna? Sí, medio la escuché al final, se cortó. Miren, pues. La leo de nuevo, licenciado, con mucho gusto. Por favor. Claro que sí, licenciado, con mucho gusto. Las personas que son de asociaciones deportivas, que fungen con cargos de presidentes o tesoreros, que prestan servicios ad honorem y no cuentan con renglón presupuestario. ¿Qué renglón presupuestario se les asigna en el sistema? Bueno, estas personas normalmente están a honore. Lo ideal o lo que les corresponde, tienen gastos de representación. Por lo tanto, se les tendría que asignar el renglón 063. Excelente, licenciado. Le leo la segunda. La siguiente pregunta dice, licenciado, ¿las ampliaciones se pueden recibir en cualquier fecha o solo en enero? Fíjense que ese es un dilema, porque la misma ley dice que no cumpla en el mes de enero, tendrá una consecuencia, lo podríamos decir, de una sanción administrativa. Pero la misma ley no nos establece cuál sería el procedimiento y de qué forma se estaría sancionando el incumplimiento a la ampliación. Entonces, por el momento, sí se les puede recibir durante todo el año las ampliaciones. No hay algo que nos limite a recibirlas, y recuérdense que también las personas o el sujeto obligado tiene el derecho de pedir y de nosotros resolver y recibirles esas ampliaciones. Excelente, licenciado. Le voy a leer la siguiente. Dice, ¿podría indicarnos sobre el proceso para menores de edad que se ven afectados
que se ven afectos a presentar DJP-1. Trabajan en puertos y aduana. Muy buena pregunta. Desde hace muchos años se ha venido trabajando conjuntamente con el departamento para crear un procedimiento dentro del sistema IPRO, ¿va? Poco a poco lo hemos ido afinando conforme los casos han salido. Les cuento que más eso se da en los departamentos de Izabal y en Escuintla, pero no cabe duda que puede ser en cualquier punto de cualquier delegación. El procedimiento es que ahora, cuando nosotros vamos a inscribir a nuestros hijos, ¿va? Ya nos dan un CUI, ya tenemos un número de DPI, entonces se les puede recibir con la copia de certificación de nacimiento porque ahí está ese registro, no lo mandan con una nota especificando que es un menor de edad y por lo tanto nosotros aquí ya le damos un ingreso al sistema IPRO para que la persona quede registrada y decirle al sujeto obligado que por favor al momento de cumplir la mayoría de edad se presente a llenar los otros requisitos que no pudo, por ejemplo como el RTU. Ese sería el procedimiento. Gracias, licenciado. Le leo la siguiente, licenciado. La siguiente dice, para las personas que se encuentran en junta de cotización o licitaciones, ¿están obligadas? No, recuérdense que ese es un dilema que se ha tocado, porque a mí me nombran como miembro de una junta de licitación o de cotización. Tenemos que irnos a la ley de la materia y ver cuál es el proceso, cuál es la función que ellos hacen. ¿Será que ellos ejecutan? ¿Será que ellos van a manejar o administrar fondos del Estado? Entonces esas son las grandes interrogancias que siempre hemos tenido y conforme a los años que hemos estado en frente del Departamento de Declaración Jurada, esas son las incógnitas que nos hemos preguntado y hemos ido resolviendo. Ellos no están obligados porque ellos hacen un trabajo técnico, ¿va? De revisar los perfiles de aquellos prestadores de servicios o proveedores del Estado que van a optar a un evento, pero quien toma la última decisión o que da el ok es la máxima autoridad de cada institución. Excelente, licenciado. Le voy a leer la siguiente, Lic. Mucho gusto. Cuando el usuario no quiere declarar ningún bien, ¿qué se hace? Miren, nos hemos topado con varias personas así. Yo creo que no soy el único. Ustedes también tienen ese acercamiento con los sujetos obligados. Y hay personas que llegan, solo quieren llenar, pero dicen que no cuentan con homenaje de casa o con nada de lo que contempla el activo y el pasivo. Pues lo ideal es que ellos antes de la firma con su puño y letra no digan que no están declarando nada, ya que no cuentan con ni un activo ni con un pasivo, con ninguno de los rubros que contemplan el formulario. Y también, como les repito, no les podemos negar el derecho a presentarla, pero ellos con su puño y letra antes de la firma nos están declarando bajo juramento que no contiene nada, aunque nosotros sepamos que eso sea mentira, porque es ilógico que en estos tiempos alguien no tenga nada, pues, ni una cuenta bancaria, por ejemplo. Excelente, licenciado. Paso a la siguiente, licenciado Pellecer. El siguiente dice, en el caso de el declarante no quiera consignar nada, ¿qué se puede hacer y cuándo es primera o entrega del cargo? No mucho la entendí. Yo creo que esa es igual a la anterior. Cuando sí, el obligado no quiere consignar ni un dato de activo y pasivo, como se lo repetía. Como es una declaración jurada, ¿va? Entonces la persona con su puño y letra que nos consigne que no, en ese momento que está haciendo su declaración jurada, no tiene nada en el activo y nada en el pasivo. Y que la firme, por supuesto. Pero como le repetía, no podemos negarles el derecho a la presentación. Eso es un derecho que tiene la declaración. Esos casos casi no se dan, porque normalmente las personas recapacitan y consignan
no a la totalidad, pero sí cierta información, ¿va? Por ejemplo, yo les puedo tomar un ejemplo. Hace muchos años, un funcionario alto me estaba consignando, no me quería consignar el valor de su menaje de casa, porque decían que eran cosas viejas, que no tenían valor. Pues se le hizo el llamado a la reflexión. Se trata de dialogar y convencer a las personas y decirles las consecuencias. Por eso es muy importante que sepamos las consecuencias de la falsedad. En el 419 ter lo habla claro, ¿va? El que omitiera o incumpliera tiene sus consecuencias penales ahora. Pero terminando de contar esta pequeña anécdota, lo que pasa es que la persona me lo consigue. ¿Cuál es mi sorpresa? Su homenaje de casa ascendía a más de 4 millones. Entonces, tenemos que ser cuidadosos y tenemos que tratar de dar un buen servicio y convencerlos que es por su bien que tienen que hacer sus declaraciones juradas. Ahora le leo la siguiente pregunta, licenciado Pellecero. Dice, la pregunta es: en el caso de los alcaldes que son trabajadores y forman parte del consejo, ¿de qué manera declaran? ¿Como 011 o como 062? Mire, el alcalde es un empleado funcionario público que sí se le puede tomar como 011. Solo los miembros del Consejo Municipal son los que se tienen que tomar como 062. Pero el alcalde sí puede figurar como un funcionario de empleo público con un reglón presupuestario 011. Gracias, licenciado Pellecera. Ahora le leo la siguiente pregunta. Dice que no se explicaron los procedimientos prácticos para llenar el formulario, que cuándo lo realizarán. Permítame. Miren, pues, por ejemplo, como están en las delegaciones departamentales, me imagino yo, la mayoría tienen formulario ahí a la vista. Si se dan cuenta, todos los datos que se consignan en el formulario DJP1 y DJP2 no llevan mayor ciencia para llenarlo. Son datos personales, estado civil, fecha de nacimiento, número de DPI, dirección o domicilio, ¿va? Y datos laborales. Si hubiera alguna duda en este momento de cómo llenarlo o cómo lo tienen que llenar las personas, yo considero que los datos están bien claros, pero por supuesto, para eso estoy aquí esta mañana. Si tuvieran alguna duda en alguna información en el 2.1, en el 2.2, o datos del cónyuge, o por ejemplo en la participación de sociedades mercantiles o individuales, pues este es el momento que sería donde se que tenga la duda para poder irlo resolviendo. Claro que sí, licenciado. Ahora le leo la siguiente pregunta. Cuando hablan de 30 días, ¿son hábiles o de calendario? Hábiles, 30 días hábiles. Gracias, licenciado. Dice, las personas como el tesorero de la asociación de un equipo de fútbol de primera división que va a manejar el aporte municipal, ¿debe presentar declaración jurada patrimonial si no tiene nombramiento municipal? Miren, el día a día de nosotros se trata de ir analizando cada caso específico. Por ejemplo, las asociaciones departamentales deportivas tienen ciertas condiciones para poder obtener ese aporte, ya sea municipal o estatal. Para poder decir si sí tiene o no tiene que presentarla, tendríamos que ver cómo está constituida esa asociación de primera división, ¿va? Cuáles son las condicionantes, jurídicamente cómo nace, para poder determinar si puede tener una función pública, porque recuérdense que no necesariamente tiene que ser empleado o funcionario público para que la Contraloría fiscalice
esa derogación de dinero, tiene la facultad de fiscalizar todo interés hacendario, que eso lo especifica el 232 de la Constitución de la República de Guatemala. Gracias, licenciado. Ahora le leo la siguiente. Respecto a los requisitos, ya no es necesario pedir la integración de salarios, ya que hay algunos usuarios que presentan su declaración jurada patrimonial fuera de fecha. Claro, miren, pues, cuando son contratos 021, 022, si se dan cuenta, dentro del contrato, ahí estipula cuánto va a devengar la persona. Ahí se detalla y lo desglosa básicamente. Entonces, no es que no sea necesario pedir un desglose de salarios. No siempre hay que pedirlo. Con aquellas personas que lo presentan entre los 30 días que establece la ley, que son hábiles, que no van a generar ningún tipo de sanción, tanto en primera como entrega de cargo, ¿va? No hay necesidad de pedirlo. El reglamento lo pide, pero aquí yo, compañeros, yo quiero que seamos más prácticos, o sea, no nos cerremos. No genera sanción y no lleva su detalle de cuánto va a devengar, aceptémosela, ¿va? Recuérdense que es una declaración jurada. En aquellos casos que sí vaya a generar sanción y que la persona tenga duda de cuál es su salario base, sí es necesario para poder verificar y que más adelante no diga, mire, yo no estoy de acuerdo con el monto de la propuesta de sanción porque ese no era mi salario base. Por ese motivo, uno tenemos que ir siendo un poco más prácticos y tomar nuestras decisiones. Si no genera sanción y en el contrato me lo establece, ¿para qué le voy a pedir un detalle de salarios? O en aquellos casos que son 011 y se están retirando de una institución que no va a generar sanción, tampoco hay necesidad de pedirles que les cerremos la puerta. Máximo, han habido casos en varias varias delegaciones, no se me viene el nombre, de que hubo un problema hasta con inspectoría porque la persona fue a presentar su declaración jurada, era su último día y no contenía su desglose salarial. Por lo tanto, la persona de la delegación no se la recibe. Le vetamos un derecho y le ocasionamos un problema porque le estamos generando una sanción porque posteriormente llega, la presenta y ya está fuera de su fecha límite de presentación. Claro que sí, licenciado. Ahora le leo la siguiente pregunta. Precisamente hoy se abocaron trabajadores del Comando Naval del Caribe solicitando su finiquito, pero se les negó por trabajar en el comando, aunque se vean afectos según la ley. ¿Qué procede? Pues si ellos no presentaron su declaración jurada patrimonial en tiempo, pues como lo acabamos de ver, eso trae una consecuencia en el artículo 22 que habla del plazo, les va a generar una propuesta de sanción. ¿Cuál va a ser esa propuesta de sanción? El 100%. ¿Qué procede? Que ellos pidan sus documentos correspondientes para apersonarse, comprar el formulario de JP1, llenarla con su respectivo desglose de activo y pasivo, adjuntando los documentos que anteriormente vimos, presentarla en la delegación de Izabal o de Escuintla, dependiendo, ahorita no me recuerdo del comando, pero otro problema que se nos ha dado, por ejemplo, en las delegaciones departamentales, y eso es un preámbulo, cuando ustedes detectan que una persona va a tener sanción, le dicen, mire, mejor ya no se la voy a recibir aquí, aunque váyanse a Guatemala, porque allá tiene que hacer las gestiones. Y claro, en efecto, aquí en el departamento de sanciones, que está ubicado en la Quinta Avenida 995, en la zona 1, se hacen las gestiones para la solicitud de rebaja de sanción, pero tienen que recibirle la declaración jurada patrimonial allá. Es el sentir que hemos tenido en el departamento cuando personas vienen de lejos y dicen, pero mire, ¿y por qué no la presentó usted allá? No, porque como tenía sanción, dice que para qué le iba a presentar allá, mejor que me venga de una vez para acá. Entonces, mi recomendación es que estas personas del comando la presenten donde corresponda y posteriormente, cuando ellos consideren pertinente, porque también no tenemos
una ley coercitiva que los obliguemos a que hagan todo el trámite por completo, vengan a solicitar su rebaja aquí a la Quinta Avenida 995 de la zona 1. Claro que sí, licenciado. Le leo la siguiente pregunta. Los suplentes de sus declaraciones juradas. Disculpe, se quedó... Claro que sí. ¿Ya me escucha? Sí, perfecto. Claro que sí, perdone. ¿Los suplentes en los consejos o juntas deben hacer su declaración jurada? No, recuérdense que un suplente normalmente no va a cubrir a un titular. Por ejemplo, en los consejos municipales, es raro que se dé un corrimiento. Solo se da por medio de que la persona desista de la posición que ostenta dentro de un consejo municipal o que se muera. Y para eso hay un proceso administrativo, tanto que lo establece el Tribunal Supremo Electoral, para que los reconozca como titulares. El suplente, si bien es cierto, ha sido nombrado, pero previo a que entre a conocer funciones como miembro de un consejo, tiene que ser reconocido por el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, por lo tanto, ellos, al momento de ahora, no están obligados. Y igual forma es con los consejos, pero tal vez ahí me gustaría que la persona que está mandando la pregunta sea más específica, porque hay varios consejos, están los consejos de desarrollo, no podría, pero con los consejos municipales sí se podría decir que a la fecha no están obligados a presentar declaración jurada. Claro que sí, licenciado. Ahora le paso a la siguiente pregunta. Dentro de los requisitos indicados para la recepción de la declaración jurada patrimonial no estipula que se adjunte una constancia si maneja o administra fondos públicos, ya que los delegados del Departamento de Probidad lo requieren. No, por ejemplo, miren pues, hay casos como lo establece el artículo 20, que es bien importante que no hay necesidad de pedir esas constancias. Si su salario es superior a los 8,000, ¿para qué le voy a pedir una constancia? Si su salario es inferior a 8,000, ¿por qué la va a presentar? Va a manejar caja chica, un fondo rotativo, va a ser encargado de una bodega, va a ser jefe de inventarios, y así sucesivamente. Entonces, si nosotros no tenemos claro por qué está presentando la declaración jurada las personas, eso es lo que nosotros pedimos, que nos especifique por qué motivo va a presentar la declaración jurada. Cuando es por salario está fácil, pero cuando el salario es menor a 8,000 quetzales, queremos ver qué función, qué está administrando, qué está manejando para que sea sujeto obligado. Por eso que se les pide esas constancias a veces. Claro que sí, licenciado. Le paso a la siguiente pregunta. Con respecto a las personas exentas, en el artículo 28, hablaron de 30 días contados. ¿Qué es lo que esta pregunta la respondió, licenciado? ¿Días hábiles o de calendario? En el artículo 28, ahí habla de un mes contado. Ahí sí serían corridos, calendario. Claro que sí, licenciado. Muchas gracias. Le paso a la siguiente pregunta, licenciado Pellecer. Buen día. Los jefes de recursos humanos o secretarios de las municipalidades que no ganen más de 8,000, ¿presentar la declaración jurada? Mire, ese es un mito que se ha venido anteriormente. Sí obligaban a las personas que por dar posesión, ¿va?, tenían que presentar su declaración jurada. Normalmente, aquellos directores de recursos humanos, los secretarios municipales, devengan un poco más de 8,000 quetzales. Entonces, tienen que presentar declaración jurada. Claro que sí, licenciado. Muchas gracias. Ahora le leo la siguiente pregunta. A 011. Disculpe, no la escuché. Licenciado. Buenos días. ¿Qué sucede con el cambio de renglones con los empleados que pasan de 022 a 011? Ese caso se ha dado más, disculpen un poquito de agua porque tenía un poco seca la garganta.
En el caso del IX, miren pues, para efectos de probidad, no se pierde la relación laboral. Se pierde la relación laboral hasta que definitivamente, por ejemplo, en el caso del IX, los doctores se retiren completamente o definitivamente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero sí, y esto va para todas las entidades. Si a mí, Alex Pellicer, me contrataron como 022 en Contraloría General de Cuentas y posteriormente me pasan a 011, no tengo que cerrar y aperturar, no, que hay una continuidad, ¿va?, de relación con la dependencia, pero esto es para efectos de probidad. O sea, no tienen que cerrar ni aperturar. Claro que sí, licenciado. En caso del magisterio que tiene años de trabajar, ¿es necesario el acta de toma de posesión de hace años atrás y el acta de cuando fueron a... Fíjese que se interrumpió, disculpe, Lick. No se preocupe, licenciado, aquí estoy para servirle. Gracias. En caso del magisterio que tiene años de trabajar, ¿es necesario el acta de toma de posesión de hace años atrás y el acta de cuando fueron afectados a la ley? Sí, miren, aquí es otro caso, nos hemos dado cuenta con los directores, porque todas las plazas son director, profesor titulado, pero no quiere decir que todas estas personas hayan fungido como directores de alguna escuela o algún establecimiento. Nosotros tenemos que indagar, llegar más allá. ¿Por qué? Porque al momento que las personas quieren evadir su responsabilidad, nos meten una acta reciente, pero en realidad es que años atrás también han desempeñado el puesto como director, profesor titulado. Y al momento de que ellos solicitan finiquito se les olvida, y ahí sí consignan fechas reales. Y ahí es donde, cuando se les deniega el finiquito, nos damos cuenta en el departamento que nos han mentido. Entonces lo ideal es hacerle esa pregunta a las personas. Usted ha desempeñado su puesto como director, no como profesor, como director de alguna escuela, algún establecimiento. Si ellos dicen que no, pues de plano tenemos que recibir el documento donde está respaldando que a partir de qué fecha está siendo nombrado como director. O sea, no es que sea necesario, es que tenemos que indagar un poquito más para que las personas no vayan a tener problemas posteriormente. Excelente, licenciado, muchas gracias. Le leo la siguiente pregunta. Dice, en los requisitos de la página indica constancia de integración. ¿Es necesario para todos mis casos? No, mire, se me está cortando el link un poco. ¿Me podría repetir, disculpe? No le escucho, Milik. ¿Ahora, Lick? Ahora sí. Disculpe, licenciado, tengo un poco de mala conexión. Buen día. En los requisitos de la página indica... No le escucho. Perdone. Disculpe. No se escucha. ¿Ya me escucha, Lick? Ahorita sí. Perdí el... ¿Me escucha, Lick? Licenciado. No le escucho, Lick. Yo sí le escucho, licenciado. No. Sigamos si quiere, Milik. Claro que sí, licenciado. En los requisitos de la constancia de integración de salario y detalle de funciones, ¿es necesario para todos mis casos? No, definitivamente era lo que yo les decía. Por ejemplo, los contratos de la Universidad de San Carlos, ellos sí en el contrato desglosan su sueldo base. En los diferentes contratos que se celebran dentro de la administración pública, normalmente ahí
consta cuánto va a devengar la persona contratada. Entonces no es necesario siempre llevar esa constancia. Claro que sí, Lick. Muchas gracias. Ahora le leo la siguiente. ¿Me escucha, Lick? Sí, le escucho. ¿El detalle de bienes tendría que ser el que se encuentra en la página o puede hacer su propio formato el declarante? No, miren, nosotros se colgó ese formato para poder ayudar al usuario, más que todo. No es obligatorio, cada quien lo puede hacer de la forma que mejor le convenga o le parezca para su facilidad de presentar su declaración jurada. De hecho, yo me estoy ofreciendo de divulgar este formato que yo tengo, que lo elaboró la licenciada subdirectora Julieta Revolorio, que para mi perspectiva está muy práctico, trae hasta las fórmulas de una vez para poder ir sumando y restando. Vamos a hacer las gestiones correspondientes para ver si lo podemos colgar en la página también de la Contraloría para que el usuario lo pueda bajar y le sea más fácil. Pero de momento yo al regresar al departamento pues se los puedo compartir con mucho gusto. Claro que sí, licenciado. Muchas. Para el registro de los consejos municipales, lo que reciban de dietas se debe consignar en bonificaciones mensuales. No, las dietas no se consignan. Ahí donde dice sueldo, salario, me ponen a honores, y donde dicen bonificaciones, no ponen nada, no hay necesidad de que pongan algo ahí. Ahí se pone en cero. Claro que sí, licenciado. Ahora la solicitud de altas y bajas, ¿a quién se dirige y qué documentos se adjuntan? Miren, pues, para eso ya hay un mecanismo, un proceso que se acaba de poner en marcha de mediados del año pasado, si no estoy mal, va dirigido a la señora directora Claudia Teresa Argueta, licenciada Claudia Teresa Argueta, pero para poder acceder al sistema de altas y bajas, los usuarios tienen que solicitar su password. Entonces, le hacen la petición a la directora para que se gestionen y se les den a los usuarios correspondientes. Claro que sí, licenciado. Otra vez, disculpe, no lo escucho. ¿Me escucha, licenciado? Sí, ya lo escucho. Ay. ¿Podrían implementar la opción para que los administrativos agreguen puestos en el sistema, ya que cuesta que apoyen el departamento de probidad? Sí, les quiero comentar esos casos. Lastimosamente, por la modalidad que estamos trabajando, es bien complicado. Tenemos un problema telefónico también, que al momento de contestar se cortan las llamadas o no suenan los aparatos telefónicos. Claro que no es excusa, pero también miramos con preocupación porque, por ejemplo, de enero para acá vamos creando casi 25,000 puestos. Entonces, yo sé que no es culpa de ustedes, pero lo vamos a plantear en la mesa técnica para que se les puedan dar usuarios para creación de puestos. Solo que se recuerdan que, imagínense cuánto va a crecer el universo de estos puestos y qué consecuencias nos pueden traer para un IPRO posteriormente. Pero vamos a tomar en cuenta esa sugerencia, lo vamos a lanzar a la mesa técnica y consultarlo con los superiores para ver qué solución le podemos dar a eso. Y no es que nosotros no los queramos atender inmediatamente, sino que tenemos ciertas dificultades con los aparatos telefónicos. Claro que sí, licenciado. Paso a la siguiente. Al formulario de ampliación se le adjunta siempre DPI y NIT. No, pero eso tenemos que hacer, miren, como ustedes tienen el contacto con el sujeto obligado, entonces pregúntale, ¿cuándo presentó su primera declaración? ¿Fue antes del 2013? Hágame favor de adjuntarme copia de su DPI y RTU. Pero si fue en el 2015, tendría que tener ya RTU y copia de DPI, entonces ya no hay necesidad de solicitárselo.
Claro que sí, licenciado. Le leo la siguiente. Remuneración es el salario base que colocan y los declarantes entienden como fecha de toma posesión la fecha que iniciaron labores. Mira, pues que con el sueldo, salario o remuneración es el base, ¿va? Los complementos salariales no van ahí, van en bonificaciones mensuales. Y con respecto a la fecha de toma de posesión es cuando nace la obligación. Por ejemplo, yo tengo 16 años, yo entré a trabajar el 22 de septiembre del 2004. Pero al momento que me tocó que presentar mi declaración jurada patrimonial, no fue hasta hace unos 5 años, entonces mi fecha de afecto va a ser la de hace 5 años y el tiempo de laborar, ahí se va a reflejar la cantidad de años, meses y días que llevo dentro de esta institución. Claro que sí, licenciado. Le leo la siguiente. ¿Es obligatorio pedir constancia si maneja fondos públicos? Es cuando no tenemos claro por qué va a presentar la declaración jurada, es lo que yo les decía. Por ejemplo, lleva una persona con un salario base de 3.500 quetzales, ¿va? Pero miro, me consigna que no va a manejar fondos públicos y no trae nada que yo pueda decidir si esta persona está sujeta o no a presentarla, tengo que interrogar un poco y pedir una constancia. Mire, va a manejar caja chica, va a manejar fondo rotativo. ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Por qué motivo la mandaron a presentar declaración jurada? Recordemos que en todas las instituciones del Estado, la mayoría de personas que están obligadas a notificarles quiénes sí y quiénes no, por no distinguir, notifican a todo el personal, esté o no esté obligado. Gracias, licenciado. Le leo la siguiente. En el caso de los COCODES, institutos por cooperativa, instituciones civiles deben presentar declaración. Ahí recaemos a lo mismo. Por eso yo les compartí esta mañana lo que dice la ley de servicio civil. Tenemos que distinguir, por ejemplo, los institutos por cooperativa no tienen función pública. Muchos me pueden debatir y me van a decir, pero ellos sí reciben un presupuesto del Estado. Pero para eso hay otras instancias fiscalizadoras dentro de la misma Contraloría que les van a fiscalizar esos fondos. Pero ellos no tienen función pública, ellos no son empleados ni funcionarios públicos. Con los COCODES tendríamos que ver cómo está constituido el COCODE, porque en algunos casos sí tienen función pública los COCODES. En algunos casos hemos dado como los COMUDES también, sí hemos detectado que sí tienen función pública. Pero normalmente un COCODE está organizado en una comunidad, son los representantes de esa comunidad que gestionan ellos para su comunidad delante de una municipalidad, pero no ejercen una función pública. Excelente, licenciado. La segunda. La siguiente. En caso cuando manden una declaración para devolución o para modificación y el usuario ha fallecido o se ha ido al extranjero, ¿qué procedería a hacerse? Fíjense que ese es un dilema y yo creo que la mayoría de delegaciones departamentales todavía tiene algunas declaraciones de años anteriores. Por eso es muy importante que al momento que ustedes la recepcionan, la revisen, se den cuenta dónde están esos pequeños errores, porque ustedes son los que conocen. Pues, por ejemplo, yo soy de Chimaltenango y yo trabajar en Chimaltenango, yo conozco más o menos a las personas, o sé dónde, cómo puedo ubicarlas. En los casos que se van en el extranjero, ¿va? Ahí sí está complicado, porque cómo localizar, pues hay que buscar a una familia, decirle que por favor si pueden hacer las gestiones para que se corrija la documentación, ¿va? Pero ustedes son de primer contacto con la persona, ustedes son los que tienen que velar porque esta declaración venga nítida, venga sin errores, sin tachones, con la información adecuada, con la documentación que se les requiere. Ahora, cuando ya ha fallecido, pues
hay que tratar de localizar al pariente más cercano para que se les dé una constancia de una certificación de defunción del RENAP para que nosotros la podamos adjuntar a esa declaración jurada y ahí termine el proceso. Claro que sí, licenciado. Muchas gracias. Le leo la siguiente. ¿Se puede recibir una declaración si el titular está en el extranjero y lo hace por medio de un tercero o un notario? Eso va a variar. Mire, cuando es primera declaración, tiene que ser bien específico el mandato. Y obviamente la persona o el sujeto obligado tiene que firmar y haber llenado esa declaración jurada. Lo que pasa es que ahí sí se nos complica un poco porque recuerden que se extiende un ticket o una constancia al momento de ser primera declaración donde el sujeto tiene que firmarlo. Si es un mandato especial y la persona sí lo llenó y lo firmó, sí se le puede recibir, pero nos tiene que quedar copia de ese mandato especial donde especifica que el tercero, el abogado, sí está facultado para presentar esta documentación delante de una delegación departamental. Si en caso no llenara esas condicionantes, no tendría por qué recibirse esa declaración jurada. Claro que sí, licenciado. La siguiente. Cuando es un ascenso salarial, ¿tiene que adjuntar voucher anterior cuando no ganaba? Miren, lo que pasa es que también hemos detectado, y yo creo que ustedes se han dado cuenta, de que las personas nos quieren mentir. O sea, nos dan cuando no tienen una constancia, cuando es un aumento salarial y van a presentar porque ya llegaron a los 8,000 quetzales, a veces no tienen una documentación para respaldar desde cuándo fue ese aumento salarial. Entonces, y se les va a vencer en su límite. Entonces, ahí sí pedimos el último voucher, donde no ganaba 8,000 quetzales y cuando ya empezó a ganar 8,000 quetzales. Para tener esa comparación y ustedes tengan la certeza de que la fecha de afecto que está consignando el sujeto obligado sea la correcta. Excelente, licenciado. La siguiente. Pero si hay un cambio de renglón, ¿sí hay que abrir y cerrar del 022 al 011? No hay que cerrar. Siguiente, licenciado. Cuando cambia de renglón presupuestario, pero existe indemnización, ¿tiene que presentar entrega de cargo? Fíjense que cuando hablamos de indemnización, hablamos para cuestiones laborales. Por eso yo les hacía la aclaración y la corrección que cuando hablamos para efectos de probidad no se va a cerrar ni aperturar hasta cuando definitivamente se retiren de la institución. ¿Va? Yo sé que hubo un poco de confusión a principio del año pasado por los casos del IX, pero créanme que hemos estado trabajando duro conjuntamente con nuestros abogados para poder determinar ciertas circunstancias, y por eso hemos llegado a la conclusión y a la determinación que para efectos de probidad no importa si hubo indemnización o no, lo que importa es que si hubo abandono completamente de la institución, sí tendría que cerrar, pero si va a continuar de 0.22 a 0.11 con las mismas condiciones que estaba anteriormente, aunque haya indemnización para efectos de probidad, no tiene que cerrar ni aperturar. Claro que sí, licenciado. Le leo la siguiente. En el caso de la USAC, los catedráticos que bajarán su salario a menos de 8,000, ¿deben cerrar su declaración jurada? No, porque recuérdense que los catedráticos de la Universidad de San Carlos son casos meros especiales, les podríamos decir, ya que ellos durante el año les pueden aumentar sus horas de docencia y por lo tanto les van a asignar más contratos. Entonces, no va a estar cerrando y aperturando. Si aperturó, tiene que cerrar hasta el momento que se vaya definitivamente de la Universidad de San Carlos. Claro que sí, licenciado. Cuando se da el cambio de renglones, un mes, por ejemplo. Disculpe, no le escuché de nuevo. ¿Me escucha ahora, licenciado? Con mucho gusto. ¿Me escucha, licenciado? Sí, perfecto. Ahorita sí. Gracias, licenciado.
Cuando se da el cambio de renglones, no importa el plazo que se dé entre el cambio, es decir, si pasa un mes, por ejemplo. No, ahí sí tenemos que distinguir. Miren, pues, por ejemplo, ahí en el caso, yo voy a poner un caso que son recientes, que son anualmente, el caso del Congreso. Por ejemplo, hay personas que se les vence su contrato al 31 de diciembre y hay personas que se lo renuevan desde el 4 o 15 de enero del siguiente año. Ahí no tienen que cerrar de apertura. Pero hay casos que se vencieron el 31 de diciembre y les vuelven a dar un contrato hasta después del 12 de febrero. Recuérdense que siempre vamos a tomar como limitancia esos 30 días que habla el artículo 22, el plazo para la presentación y para el cese del cargo. Si las personas se van a pasar más de los 30 días hábiles en que la recontraten, sí es necesario que presenten su entrega de cargo. Gracias, licenciado. Dice, no se puede habilitar puestos, no se puede habilitar puestos, los jefes deberían de tener una persona en horario de... Permítame. Dicen, podría repetir a tiempo de elaborar, se hace la cuenta desde la fecha de afecto o desde la contratación. ¿Me la puede repetir, disculpe, Lick? Que sí. Dice que si usted podría repetir la información en cuanto a tiempo de elaborar, se hace la cuenta o desde la contratación. Miren, pues, la cuenta se hace a partir de la fecha efectiva, dice la ley. ¿Y cuál es esa fecha efectiva? Voy a poner otro caso. Por ejemplo, yo soy un trabajador administrativo de la Contraloría. No devengo 8,000 quetzales, ni manejo ni administro fondos. Y ya llevo 3 años aquí. Pero por disposiciones de mi jefe superior, me van a nombrar para manejar una caja chica a partir del día de hoy. Pero yo ya llevo 3 años trabajando aquí. Entonces, en el formulario se va a considerar tiempo de laborar 3 años. Y en mi fecha de afecto, según el nombramiento o mi obligación cuando están haciendo, a partir del 1 de marzo del 2021. Entonces, los días se empiezan a contar para mí a partir de mi notificación. Me notifican hoy, empiezo mañana a contar los 30 días hábiles, ¿va? Y el plazo a vencer de aquí, de mañana a 30 días. Así sería para poder contar o cuantificar cuándo tengo que presentar mi declaración jurada. Claro, licenciado. Le leo la siguiente. Para crear un puesto por fuerza hay que hacerlo por medio del encargado de las delegaciones, que es el señor Julio, o como se hacía antes, directo con la licenciada Magda. No, miren, nosotros quisimos centralizar o queremos centralizar la información de las delegaciones departamentales para que no haya un teléfono descompuesto. Pero de hecho, yo he atendido varias llamadas de Zacatepeques, de Santa Rosa, de Chiquimula, para crear puestos. O sea, nosotros queremos centralizar una información, pero eso no quiere decir, si ustedes llaman a pedir el apoyo del departamento, que no se les va a brindar, o que les vamos a decir, mire, yo no le voy a crear. De hecho, no solo Julio Valiente tiene acceso para crear puestos, tiene la licenciada Magda, la tiene Carla Otsoy, la tiene Marcela, la tiene Ani, la tiene Francisco, que yo creo que todos esos nombres son conocidos de la mayoría, que en cualquier momento que ustedes lo necesiten, o mi persona, los podemos apoyar. Claro que sí, licenciado. Muchas gracias. Dice la siguiente. En delegaciones se tiene un acuerdo donde se indica que se puede recibir por... No le escucho. ¿Me escucha? ¿Lick? ¿Me escucha, no, licenciado? Perdón. No, ahorita sí. Dice, en las delegaciones se tiene un acuerdo donde se indica que se puede recibir por terceras personas, pero entonces queda sin efecto ese acuerdo por lo que hace en el mandato.
Mire, la verdad yo no sé qué acuerdo o tendrán ahí en delegaciones departamentales. Sería muy bueno que nos lo compartieran para que nosotros lo analicemos. Si bien es cierto, pues ustedes están bajo, digamos, bajo la subordinación del director de delegaciones departamentales, del licenciado Maldonado, pues yo al menos ahorita no tengo conocimiento de ese acuerdo y sí me gustaría que me lo compartieran para poder llegar a un acuerdo, porque sí necesitamos estar en línea y en comunicación para poder hacer un buen trabajo, ¿verdad? Como les repito, yo sí no tenía conocimiento si hay o no hay un acuerdo, pero si son tan finos, me lo podrían mandar a mi correo de trabajo, que es apieser@contraloría.gov.gt, para poderlo ver, analizar y ponernos de acuerdo con su jefe superior, que en este caso sería el licenciado Maldonado. Claro que sí, licenciado Pellecer. Agradecemos el que haya compartido sus conocimientos, el hecho de que haya guiado a los profesionales. El licenciado, ha sido un verdadero gusto tenerlo con nosotros. Gracias, Lick. Le agradezco a su equipo, a usted y a su equipo de trabajo, a todos los compañeros, un gran saludo. Me alegro que se hayan conectado. Yo sé que dudas siempre van a haber. Ustedes saben que ahí estoy para servirles en la 6228. Ese es mi número de extensión. Estamos para cualquier consulta. Y claro, sugerencias, porque también tenemos que ir mejorando e innovando. Les agradezco mucho la invitación. Espero que queda un poquito más claro el tema de las recepciones y estoy para servirles. Es usted muy fino, licenciado Pellecer. Estimados profesionales, en nombre de la Dirección de Formación y Capacitación en Fiscalización y de Control Gubernamental, damos terminado este evento y agradecemos nuevamente al licenciado Pellecer. Hasta la próxima.